Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar acá. Agradecerle a Dios que nos permite que cada martes nos podamos reunir para estudiar la palabra, ¿va? Porque a eso nos reunimos. El discipulado. Para mí, el discipulado es una herramienta extraordinaria para el cristiano. Y me gusta el discipulado, aún más me gusta cuando es presencial, ¿va? Que eh, podemos compartir, ¿va? Podemos leer, podemos aportar, pero usted tome sus notas. ¿No? Usted no sabe el día que le toca dar un discipulado y a uno se atiene y uno cree que todo se le queda. No, que es a la hora de la hora, no se acuerda de nada, ¿va? Pero no es tanto para enseñar solamente, sino también para vivir, ¿va? Yo creo que cada eh, cápsula o cada estudio que damos, hay algo para todos. Tal vez no todo, algunas cosas usted ya lo sabe, otras cosas que medio las sabe, otras que no las sabe y otras cosas que ni ha entendido. Entonces Dios nos hace el favor que en medio de la lectura, en medio del razonamiento, la reflexión, nos abre el entendimiento. Porque si, si se puede entender de dos formas, con la inteligencia natural y con la inteligencia espiritual, ¿va? Que sería que el Espíritu Santo nos explica. Y yo me voy más por la otra, ¿va? Aunque si se puede tener las dos, mejor, ¿va? Pero realmente el Espíritu Santo dice que Él nos va a llevar a toda la verdad. No nos va a dejar solos, dice. No nos va a dejar huérfanos el Señor, sino va a dejar al consolador, fíjate, al otro, dice, al que nos va a llevar a toda la verdad. Y entonces nos va a llevar a toda la verdad, nos va a llevar por el camino verdadero al cual le agradamos al Padre, ¿va? Porque de eso se trata, hermano. Nosotros no fuimos los pastores ni hechos para agradar a las ovejas, ni las ovejas para agradar al pastor. Estamos hablando humanamente, ¿va? Nosotros sí estamos obligados a agradar al que nos llamó, que es Cristo Jesús, ¿va? Y precisamente todos estos temas y estas conversaciones, estudios, cosas que hacemos van relacionadas para mejorar nuestra forma de ser, de adentro hacia afuera, no solamente en el intelecto, sino que podamos entenderlo por el espíritu y trabajar nuestra alma, ¿va? Que esa es la que nos quedó eh, como en un taller, ¿va? Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto, amados hermanos? Que tenemos que tener conciencia para saber quiénes somos nosotros. Y si la palabra que estamos oyendo verdaderamente puede ser que la sepa, pero otra cosa es que la haga. Y esa es una gran diferencia. Dios no quiere solamente sabios o gente que tiene una memoria estupenda, sino que tiene un caminar estupendo. Y eso yo no lo voy a valorizar, ni me toca a mí hacerlo, eso le toca a Dios y a nosotros, que aunque no nos mire nadie, tenemos que caminar bien delante de Dios. No cuando entramos a la iglesia cambiamos nuestras facciones, nuestra conducta, porque eso pasa, hermano. Pero la pregunta es, ¿a quién engañamos, va? A nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, ni incluso a veces al pastor, ¿va? El pastor de plano tiene que saber algo, tiene que haber aprendido en su propia vida y también en la trayectoria de años que tiene para llegar a ser pastor. Entonces Dios lo dota de ciertas cosas, ¿va? Pero aquí se trata no de juzgar a nadie, sino se trata de que nosotros mismos nos juzguemos. Fíjese, dice que nos juzguemos para no ser juzgados después, ¿va? Y entonces, si hoy nos juzgamos, es con la idea de cambiar, si, oh, eso está mal. Es como poner ahora es diferente, ¿va? Yo me acuerdo de mi papá, cómo testeaba los carros en aquel entonces. Era al oído, o con ciertos aparatitos, le quitaba una bujía, no sé, así un montón de cosas que yo solo miraba y a veces no entendía. Pero hoy, hermano, agarran una computadora y la computadora le dice todo, hasta el tornillo tal está flojo. No sé si estoy eh, diciendo de más, va, pero la verdad es de que es bien importante, es bien importante. Entonces, el Espíritu Santo que conoce todas las cosas y nos conoce a nosotros, por medio de la palabra, nos hace señalar qué partes están apagadas, qué partes han dejado de funcionar, nos hemos estancado, ¿va? Y como no es para agradar al hombre, sino para agradar a Dios,
Y no es para agradar cuando entramos y salimos de la iglesia, sino cuando no estamos en la iglesia, más que todo, agradar a Dios en todo lado, en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de oír, nuestro hermano, tantas cosas que nos van a pedir cuentas. Que vamos a seguir en la serie que Dios nos ha dado, ¿va? No sé cuánto tiempo más, pero cada vez que leemos vemos cosas que van relacionadas precisamente con la economía, precisamente, y precisamente eso es lo que siempre ha estado allá, pero más que nunca hoy hay lugares donde ya se está sintiendo verdaderamente que la economía, países de Latinoamérica, de México para abajo, yo oigo decir que está muy elevado el precio del petróleo y ellos, pues todo ha aumentado, ¿verdad? Igual nosotros, pero gracias a Dios aquí hay otra forma de subsidios y cosas que nos ayudan. No sé hasta dónde va a poder el hombre hacer eso, ¿va? Pero nosotros no dependemos primeramente en eso, sino dependemos en Dios, ¿va? Por eso es que es necesario que agrademos a Dios, porque agradando a Dios, hermano, tenemos todas las cosas, ¿va? Israel no le entendió a Dios el gran favor que le hizo haberlo sacado de esos 400 años de esclavitud, ¿va? Y en lugar de haber agradado a Dios, empezaron a hacer lo que no pudieron hacer cuando estaban los capataces encima de ellos día y noche. Hermano, a un capataz de esos, el más de rango más bajito, yo me imagino que no se atrevían ni siquiera a levantarle la cara o hacerle caras de lo que les caía. Pero hermano, ¿qué hicieron con Moisés y Aarón? Hermano, ¿qué no hicieron con Moisés y Aarón? Y déjeme decirle que mi historia de cristiano, no de pastor, de cristiano, hemos sido marcados con nuestros pastores. ¿Va? Me incluyo para que no vaya a creer que yo soy fuera de la tierra, ¿va? Pero he procurado no ser marcado como otros. Cuando fui oveja, procuré, entendí eso, pero de alguna manera no pagamos como ellos, lo que ellos hicieron con nosotros, ¿va? Por lo menos esa es mi historia, ¿va? Si quiero ser sincero con usted. Entonces, solo ahí mira a Dios, no necesita Él probarnos con los hombres. Dios nos conoce sin que hablemos. Pero ¿de qué se trata esto? De que aprendamos a cambiar, hermano, a ser otra clase de personas, porque si no todo va a ser como una fantasía, como un cuento, una película, ¿verdad? De que ir a ver una película donde todos son ricos, ¿va? Y uno cree que al salir va a ser rico y se encuentra con la realidad que no es cierto, ¿va? Y aunque viva en el lugar de los ricos, ¿va? Esa es la diferencia, ¿va? Pero realmente nosotros, yo no creo que hayamos venido a hacernos ricos, hablo en general, ¿va? Sino venimos a la tierra para ser probados y para ser eh, redimidos, para regresar de vuelta de donde venimos, ¿va? Con el Señor, pero no en la misma estatura, sino Dios espera mucho de nosotros, ¿va? Por eso es que estamos repasando y repasando y a veces tal vez le parecerá alguna necedad o le parecerá, eso ya lo sé, pues si perdone si ya lo sabe, pues haga como que no oye y oiga lo que no sabe, ¿va? Pero realmente yo que lo predico, yo no lo sé, ¿va? O sea, me quedo admirado, que hay cosas que yo no sé. Pero por eso, gracias a Dios, porque nos dejó el todo, todas las herramientas, ¿va? Para poder estudiar y para poder hacer, ¿va? Oremos, Padre bendito, ayúdanos a entender tu palabra y a poderla exponer para que podamos ser claros para enseñarla y que tu palabra pueda ser fácil de entender, Señor. Que tu palabra, Señor, como tú la predicaste, como tú la enseñaste, fue de la manera hasta un niño lo podía entender, Señor. Nosotros no venimos aquí a buscar, Señor, la gloria de los hombres, sino venimos a hacer tu trabajo de predicar tu palabra y aplicarla primeramente a nosotros y luego predicarla para aquellos que la quieran recibir y quieran entender cuál es este círculo virtuoso, ¿va? De oír y hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, porque el tiempo, sin duda alguna, es eminente, es pronto, ¿va? Y que la misma palabra nos hace ver que tu venida será como el abrir y cerrar de ojos. No va a haber previos señales. Ya las señales ya las estamos viendo, ¿va? Pero tu venida va a ser en un momento que tal vez ni siquiera lo esperamos, pero ayúdanos a cambiar, no importa.
cuanto tardes, pero que cambiemos, Padre. Nos has dejado muchos ejemplos en la Biblia y yo creo, Padre, en el nombre de Jesús que podemos aprender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, Tengo varias cosas en mente, pero quiero que abramos primeramente eh, lo que quiero hablar. Le puse a este tema, el dinero es semilla. O sea, es una manera de entender, ¿va? Por supuesto, el dinero físicamente no es una semilla, físicamente, ¿va? Es un metal y un papel. Pero en el reino de Dios, no en el reino de los hombres, sino en el reino de Dios, un gran cambio, que lo que es metal o papel se convierte en una semilla. Para Dios, Dios lo ve como una semilla. Y si uno lo ve como una semilla, tal vez esto es más fácil para aquellos que han sembrado, ¿va? Para aquellos que han trabajado en la agricultura. Pero creo que todos estudiamos en la primaria, ¿va? Y aprendimos nosotros los nombres de las plantas, de la semilla, de la raíz y todo eso, ¿va? Y entonces, incluso yo me acuerdo que nos enseñaron a sembrar. No sé si a usted se le enseñaron así, pero a nosotros nos pidieron un frijolito y lo sembramos en un algodón, en un frasquito de compota, creo yo, con hoyitos. Y lo mojábamos todos los días y miramos cómo la raíz, para ir viendo cómo la raíz era lo primero que empezaba a crecer y luego empezaba a crecer el tallo, y el pistilo, y te recuerdas todas esas partes de la planta, ¿va? Que muy lindo, ¿va? Cuando éramos niños. Entonces tenemos una idea de que tiene una raíz, ¿va? Que al abrirse y morir la semilla, va a producir, se va a reproducir, porque la semilla, como el esperma, ¿va? El esperma, en un espermita microscópico, ahí viene una vida y ahí viene todos los detalles físicos, almáticos, ¿va? De una persona, como también en una semilla. Aquí le puse varias semillas, varias clases de semilla y por supuesto cada semilla va a dar de acuerdo a la semilla que se siembra, ¿va? No dan lo mismo, ¿va? Sí dan fruto, pero todos dan fruto diferente, pero son diferentes semillas y trae ya una genética para reproducirse de igual manera. Y yo quiero leerle el versículo que puse ahí abajo, dice 1 Corintios 9:10, versículos que los oímos casi todos los domingos o los viernes cuando se ministra la ofrenda, o que hemos oído por muchos años, ¿va? Y la verdad no es por oír, sino es por entender, porque lo hemos oído y a veces hasta esta hora hay mucha gente que no lo entiende, ¿verdad? Dios da la semilla que se siembra, es la TLA, y el pan que nos alimenta. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Me llamó esta la atención, hermano. Si usted puede agarrar la suya, dice un poco diferente, porque dice aquí, así que también les dará a ustedes todo lo necesario, a nosotros, ¿va? A mí, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la idea de Dios? Suplir mis necesidades. Esa es una. Pero me dice, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Entonces, no solamente para mí es el beneficio. Y si se imagina, todos tuviéramos esta misma manera de pensar, pues cualquiera diría, "Ah, pues mi familia". Y bueno, dice la Biblia que al que no provee para su familia es peor que un infiel. Y proveer es una semilla, ¿va? Que es el dinero. Y hay gente que no provee, por eso es que está la ley que obliga, aunque el padre pague manutención, ¿va? De una manera, pues no sé, se lo aplican de acuerdo a lo que la persona gana, ¿va? Pero yo creo que no debía de ser obligatorio, sino que debía ser que nazca el corazón de uno por la responsabilidad que hay, ¿va? Entonces dice, así también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más, o sea, va de menos a más, para que puedan ayudar a otros. Entonces, hermano, el plan de Dios es no solamente pensar, a otros no es nuestra familia somos nosotros,
mis hijos, mi esposa y yo, pero está hablando de otros. Y no solamente los parientes. Cuando yo veo a otros, porque diría a las familias o a la familia, pues, a otros, pues hay gente que no tiene su sangre, pero son sus hermanos. Incluso hay gente que no es cristiana. Hermano, dice la Biblia que primero atendamos a los de la casa, pero también que atendamos a eh, los que no tienen, ¿verdad? La pregunta de siempre, pastor, pues si ni para mí tengo. Es una respuesta, no sé si es chapina, pero me parece a mí que es una copia. Es como una muletía que se repite y repite, pero sin sentido muchas veces. Porque no tiene uno, porque no da. Pero si uno tiene, tendría para darle, no a uno, a muchos. Hermano, yo he visto eso. Y lo he visto en inconversos, que entre más dan, más tienen. Pero ¿sabe cómo lo mira uno? Que da cosas que a veces le sobran, o cosas que ni le gustan, o cosas que se deshace de ellas. Oh, di mucho. Pero no veo de regreso, porque es que depende cómo dio y cuál es la idea. ¿Sabe qué es lo tremendo? Pues yo entiendo esto, pero no estoy atacando a nadie, simplemente estoy recordando los pasajes de la Biblia. Jesús dijo: Este es el ayuno que yo escogí". Isaías, ¿va? Fíjese qué ayuno escogió él: partir el pan y compartirlo. Entonces, si yo tengo un pan, ese pan yo sé que es para mí todo, pero si yo veo al hambriento, y póngale que sea uno de sus favoritos, ¿va? Partirlo no es fácil. Perdone, pero si tiene hambre, dice, pues, empieza a justificar, no, pues es un haragán si no trabaja, todo lo que usted quiera, o todo lo que usted quiera. Pero eso, cuando uno tiene un corazón dadivoso, eso no le importa, porque no ha aprendido uno a sentir el deleite, porque produce un deleite, déjame decirle, y muchos de ustedes lo saben, hermano, de darle al pobre. Dice la Biblia que es una es es prestarle a Dios. Fíjense, cuando le damos al pobre, el Señor toma la deuda. No lo había visto así, ¿va? Yo lo acabo de ver así. Cuando usted le da al pobre, dice que le presta a Dios. No le presta al pobre, usted le da, le regala, pero eso se convierte en un préstamo entonces Dios toma eso como un préstamo. Y usted cree que Dios se va a quedar con eso si él escribió por eso empecé con el otro pasaje. Ese pasaje y no estoy hablando de los diezmos, estoy hablando de nuestra coinonía, nuestra amistad entre nosotros y con los que nos rodean en el trabajo, en las vecindades, la gente que encontramos, que conocemos, ¿va? No estoy hablando exclusivamente de eso, para no confundir, ¿va? Y para no cerrar la mente, ábrala. Hermano, mejor si le damos a los que ni conocemos, porque seguro que no nos lo van a devolver. Pero entonces la deuda la toma el Señor. Pero no lo debemos de hacer por eso. Pero Dios, para que nosotros no nos quedemos para quitar de nosotros la mezquindad, Él no, Él tiene, fíjese, para arrancar esa raíz, porque es una raíz, tiene que Él decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Dale a ese pobre. Se lo voy a decir como lo entiende. Dale a ese pordiosero que está ahí. No, pero si él siempre está ahí, está echándose los tragos y, bueno, todo lo que usted quiera. Dale a él. Pero le dice, pues ya entendiendo la Biblia, yo tomo la deuda de él, yo te la voy a pagar a ti. Porque así dice la Biblia, dándole al pobre. Hermano, él toma eso. Va, y si tú no miras que te lo devuelve, será que te lo están guardando para el momento que más lo vas a necesitar. Porque puede ser que eres de los que no saben ahorrar. Porque esa es otra cosa, hermano. Nunca tiene alguien, pero no sabe ahorrar, siempre es gastón. Mire, no le da a los pobres, ni él se da a sí mismo, porque hay gente así, pero no tiene dinero. Y cuando da, sufre.
Y cuando no le dan, sufre. Es un alma sufriente. E es un ataque a nuestra alma increíble. Entonces, Dios no quiere que seamos libres, que seamos, seamos gozosos, que vivamos gozosos, porque eso produce tristeza. La escasez, hermano, la escasez produce tristeza, produce congoja, produce muchos sentimientos encontrados, horribles, que si uno no lo sabe manejar, y sabe que es lo tremendo, que a veces se descuida uno tanto, y cuando uno empieza a entender esto, quiere que al día siguiente ya esté ahí la respuesta. Dios puede darla. Por eso le estoy contando esto y le estoy tratando de hacer una alegoría. Lo que le quiero decir es que Dios podría mandarlo al día siguiente para empezarlo a que usted empiece a entender lo que es la siembra, pero hay cosas como Él diseñó desde el huerto, que iba a ser todo por semilla y que no todos dan al mismo tiempo y no dan la misma cantidad de. Mire, por ejemplo, se me olvida ahorita y perdona mi memoria, pero usted puede ver ahorita en Google cuántos granos tiene una mazorca de maíz. Si póngale que se le quitan todos los granos y se siembran todos los granos, esa mazorca nació por un grano, salió como al 100% o más del 100%, 400, 500%. Eh, Me, me están diciendo hasta 500 granos. Un maicito que tiene una ley, porque es una ley. No le está diciendo, Mira, da, está dando poco, como nos tienen que decir a nosotros, ¿va? Y en la genética está eso. Él da. Entonces usted se come un buen elote. Hermano, ahí hasta se le mete entre los dientes, hay que usar hilo dental después, pero qué rico. 500, 300, depende del tamaño, si lo parte. Pero, ¿qué sembraron? Un granito. Pero eso es lo que Dios quiere, que transformemos nuestra mente en el dinero de la misma manera. Si uno logra, si uno se atreve a cambiar esa mentalidad que pudo haber venido de los abuelos, de los padres, de no sé quién, que no sabía la Biblia o que no la entendía, aunque fuera cristiano, porque hay cristianos que son cristianos, pues no la entienden, o sí la entienden y no la obedecen. Nosotros somos de los que entendemos y obedecemos. Pero yo no le estoy tratando de poner codicia en su corazón, sino solo le estoy diciendo lo que la Biblia dice, para que lo sepamos, ¿va? O recordarlo si ya lo sabe, ¿va? Perdón si le dije que no lo sabe, puede ser que lo sepa, entonces lo está recordando Dios, porque se nos olvida. Entonces, pero no es solamente tenerlo en la mente, sino que es de llevarlo a hacerlo una realidad, una obra. Pero fíjese, dice, para que puedan ayudar a otros. Los hará, fíjese, los hará ricos para que puedan dar a muchos. Aquí es otro nivel. Mire. Primero, dice aquí, que Él hará que tengan cada vez más para que pueda ayudar a otros. Luego dice, y los hará ricos para que puedan dar mucho. O sea, en el primer nivel daban, pero no daban mucho. Pero después dice que, entonces ya usa la palabra, los hará ricos para que puedan dar mucho. Pero este es un mismo círculo. Entonces, primero empezamos dando lo poco que teníamos, pero como dimos, entonces ahora nos hace ricos. Hermano, esta versión es maravillosa, es fácil, más fácil de entenderla. Si usted que está en su casa ponga paralelo, agarre la Biblia, la que tenga ahí a mano, a papel y tal vez si tiene un teléfono o un dispositivo de estos y compare. Yo no lo había podido entender en la versión Las Américas y en las demás, que hay ciertas cositas que se explica y que así es. Dice, y los hará ricos para que puedan dar a muchos, entonces ya no a unos,
sino a muchos. Así serán más los que serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos, está hablando de la iglesia, tengan lo que necesitan, sino también harán que ellos den gracias a Dios. Qué lindo. ¿Va? Ese tiempo viene, ese tiempo viene. Ese tiempo viene. La- eh, eh, Han habido, y nunca damos eso, hermano, perdone, pero una vez más me comprometo, vamos a empezar, tal vez terminemos estas cosas y entramos hambre por hambre. 13 hambres en la Biblia. Eso no me lo dio a mí el Señor, sino se lo dio al apóstol Sergio. Le voy a decir hace cuántos, hace 25 años. Y yo tuve la bendición de que lo acababa de recibir en un viaje cuando era pastor y maestro. Me vi con él y me contó del tema que Dios le había dado y yo le saqué, por decirlo así, ¿va? La conversación y me dio todos los versículos. Y ya con los versículos yo armé el tema. Una vez he predicado eso, cuando era anciano, y fue una gran bendición. Y desde eso, desde que era anciano, no he vuelto a predicar. No sé, no lo voy a hacer, lo voy a hacer primero Dios, porque tiene mucho que ver. Le digo, el mínimo común denominador de las 13 hambres es que en cada hambre siempre hay un hombre que Dios levanta. No muchos hombres, con uno que levante y que sepa esto, puede proveer para muchos. Porque, por ejemplo, levantaron a José. Mira, ya estoy hablando de un hambre. Era un hambre mundial. Lo levantaron no porque José les caía bien o porque era bien bonito. Y pues dice que era de gallarda, eh, como, era hermoso, físicamente, pero era hermoso también por dentro. Y Dios lo tuvo que preparar en muchos lugares. Era el amado, José el más pequeño, pero fue procesado para que él pudiera, fíjese, lo procesaron para preparar su alma para ser un administrador, porque eso fue lo que él fue, un administrador. ¿Sabe qué es lo sorprendente de esa hambre, hermano? Es la primera hambre que aparece en la tierra, con la de José, y fue un hambre mundial, que todas las naciones venían a Egipto. Egipto se hizo grandioso, pero quien administraba, que era el segundo en el reino, tenía collar y anillo para sellar, José. Pero Dios le proveyó la economía de Dios, trasladarla a la tierra. No había forma de cómo arreglar la escasez que había porque no había lluvia en toda la tierra. Y Dios le dio las técnicas, le dio del cielo, le dio a un hombre para que pudiera sobrevivir, porque el plan, fíjate qué bendición somos nosotros, porque a quien estaba el Señor preocupado, si se puede decir preocupado, ¿va? Eran por 70 israelitas. Israel eran 70 en ese entonces, usted lo puede buscar, y para que no se fueran a morir. Hoy son millones, hermano, eh, millones de millones y regados en el mundo. Ya solo aquí en Estados Unidos no sé cuántos habrán. Puros israelitas, no que dice que son israelitas por el apellido, no, son israelitas, puros israelitas. Y entonces, por causa de ellos, levantó José y el resto se beneficiaron por causa de ellos. Oh, hermano, es increíble todo eso. Pero la estrategia que le dio a José, solo del cielo podía venir. El mismo que propició el hambre. El Señor no es el diablo, es Dios el que dice, vaya a llover o no va a llover, no es el diablo el que para el agua, ¿va? No, es Dios el que lo hace. ¿Va? Por alguna razón, ¿va? Quiere hablarle al mundo. Ya, una forma de hablarnos a nosotros es cuando hay escasez. Para, pensar, reflexionar, ¿qué estás haciendo? Porque según nosotros vamos bien, hermano. Y sabe que uno, lo que como cristiano y también como no cristiano, eh, considera tener dinero es igual, tal vez no como cristiano, como cristiano considera que es igual a santidad.
Solo los santos, los que somos fieles, somos los que tenemos. Y no siempre es así, hermano. Pero debería ser así, por supuesto. Pero no es así. Entonces uno dice, ahí es donde viene el engaño al dinero, porque uno dice, no, si yo no fuera lo que soy, no, Dios no me daría. Y es una buena pensada, pero es una manipulada de alma. Porque si uno sabe realmente que anda mal, entonces eso te lo está dando otra cosa, no te lo está dando Dios. Pero Dios es el que provee. Dice que Él es el que da semilla al sembrador. Entonces quiere decir que la semilla que dan otros, ellos te la dan. Pero hay una semilla que da Dios. No sé si me buscas ese pasaje, Jodecito, por favor. Dios es el que provee semilla. Entonces yo quiero esa semilla, la semilla de Dios. Porque esa es la que va a fructificar, me va a servir para aquí y para allá. Y más, permíteme, 1 Corintios 9:10. Creo que lo leímos, ¿va? Fíjese cómo dice, no, el 9:9. No, más adelantito es que todo, es que todo es bendición. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Pero déjeme ver aquí que tenemos los dispositivos, ¿va? Quiero ver aquí algo. Para que abunde, gracia, esta gracia, miremos qué dice esa gracia. Chariz, amabilidad, favor, aprobación, congraciarse, donativo, gozo, gratitud, mérito, favor. Entonces dice aquí, y Él es poderoso, es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, que fue lo que leímos ahorita como 10 cosas, porque no solamente es dinero, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Abundéis, miremos qué dice. Abundéis, dice abundar, que haya más, aumentar, sobrar, suficiente, aventajar, sobresalir, estar en mejor posición. Mire, qué lindo, hermano. Esto es precioso, ¿verdad? Todos estos versículos tienen claves para ir conociendo la economía que desciende del cielo, ¿va? La instrucción de Dios. Y como está escrito en el 9:9, Él esparció y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará las sigas de vuestra justicia. Miremos aquí, ya que tenemos a la par, ¿verdad? Veamos algo aquí. Y el que da simiente, al que siembra, miremos simiente. Esperma, dice, parte del fruto para propagarse, procrear, descendencia, linaje, descendencia, semilla, simiente. Qué lindo, ¿va? Dará también pan. Este pan es bien tremendo. Este es uno de los que se comen las Santa Cena, hartos. Así se llama, hartos. No, no estoy harto, no es esa palabra, hartos. Se pronuncia, no sé si te lo habían dicho. Cualquier cosa de alimento. Dice ese pan, trabajar por el pan como leudado, literalmente comida. Bueno, regresemos a donde estamos. Déjenme volver acá. Entonces, porque la ayuda de ustedes no, bueno, ya lo leímos esto. Pasemos. En la versión NBI dice,
el que suple la semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma y aumentará los cultivos y hará que usted produzca una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en todas ocasiones puedan ser generosos. Fíjese, en todas ocasiones, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino también redunda en la abundante acción de gracias a Dios. Por eso le llamo yo un círculo virtuoso, ¿va? Que Dios nos da. Que al final es como aquel que está en Eclesiastés, ¿va? Echa el pan sobre las aguas. Fíjate lo que dice, echa el pan sobre las aguas. Y que al cabo de mucho tiempo regresará. O sea, se echa su vuelta el pan y vuelve, ¿verdad? Pero eso es más profundo de lo que estamos viéndolo. Vamos a verlo tal vez más despacito. Miren cómo dice la NTV. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Entonces, fíjate, entonces aquí cuando Dios nos da esa semilla, cuando nos da ese sentir, cuando nos provee ese conocimiento, entonces nos da a nosotros. Pero cuando nos dé, hermano, cuando nosotros miremos qué hemos pasado y que nuestras generaciones, que la generación antes que nosotros, que la que pudimos ver más cerca, ¿va? Que fueron nuestros padres, y ahora miramos nosotros que tenemos más que los que antes que nosotros. Entonces, eso nos está diciendo que Dios ha cambiado el curso de nuestra vida, pero no es para ser mejor que ellos, sino para que hagamos lo que ellos no pudieron hacer. Se lo vuelvo a leer. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. O sea, lo está separando. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos para ustedes, para nosotros. Y luego, aparte, producirá una gran cosecha de generosidad. Entonces, el efecto va a ser, la generosidad viene del corazón, de la abundancia que le dieron. Entonces, a usted le nace ser generoso. El generoso no se mide, 2, 3 centavitos, no, porque sabe bien que fue Dios el que se lo dio. Es que esa es la cosa. Cuando nosotros miramos el sudor, el cansancio, el dolor, pues por eso es que nos cuesta y por eso es que no tenemos, porque nos reducimos a un círculo pequeño. Pero cuando nosotros miramos, no puede ser que estoy haciendo lo mismo, pero ahora produzco más. No es que el plan de ahora soy mejor, ¿verdad? No. Lo que pasa es que entendiste el plan de Dios. La primera parte la entendí, entonces ahora viene la generosidad, o sea, ¿qué debería de venir cuando nos dan aumento de todo? Ser generosos. Hermano, hay muchas maneras de ver la generosidad. A veces ni siquiera dándote. Te voy a contar una. En ustedes efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, para que siempre podamos. Entonces, quiere decir que hoy di algo y hasta dentro de no sé cuántos años vuelvo a dar otra, cuando vuelva a venir otra. No, uno se da cuenta que ya Dios ya dio y va a seguir dando. Entonces te está mandando, te está enseñando. Te estoy dando, no para que lo retengas, porque si lo retienes, empezamos de nuevo. Sino ya puse la generosidad, ahora confía. Y Él te va a enseñar a repartir, como lo hizo José. José tuvo para Egipto, eso fue lo que le dijo el faraón, administra tú. Media vez tengamos nosotros los egipcios, trabaja con los demás, con los que están lejos. ¿Verdad? Y él era el que distribuía. Y se producía en un tiempo donde en ningún lado se podía prosperar. Tenían que ir a dar todos en Egipto. Pero ¿cuál era la responsabilidad de José? De proveerle a todos, principalmente a los suyos. Fíjese, ahí se copia, proveer a los suyos, primeramente, a sus familias, a sus 70
familiares, que eran los únicos que existían de Israel en ese entonces. Mire, interesante. Y dice, y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Fíjate, aquí dice otra cosa más clara. Y cuando nosotros demos, entonces la gente llevará sus oraciones y sus gracias delante de Dios para que se recuerden y le digan a Dios que lo que se está cumpliendo el círculo. Esa misma gente va a dar gracias a Dios por ti, por lo que tú haces. Y va a dar testimonio de lo que tú haces. Eso es lo que entiendo. Que efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan dar, para que puedan ser siempre, para que puedan ser siempre generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Satisfará las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Es una alabanza para Dios. Esa es una forma de alabar a Dios. Que cuenten. Había una mujer, Dorcas creo que era. Tal vez nos queda dónde está Dorcas, que era el libro de los Hechos. Ella, sus obras, hablaban sus obras, ella creo que tejía, hacía algo, pero era conocida porque era una mujer dadivosa. Fíjese, era una discípula, era la única que aparece de discípula en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mateo 6:24. Gracias, hermano. Hechos 36. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita. No dije Tabita, Dorcas dije, ¿verdad? Bien, que traducido en griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras de caridad que hacía continuamente. Mire qué lindo. Ahí se cumple el otro versículo. Ella descubrió eso. Había entonces en Job una discípula. Los discípulos debemos de hacer. Hermano, usted es un discípulo porque usted se sienta alrededor de un discipulado. Se hace responsable de no solo aprender, sino de hacer. Pues le van a pedir cuentas. Entonces dice, había entonces, pero ahorita déjame que se me vino algo. No, le vemos a la hermanita fulano tal, porque quedamos bien con ella. Y además ella es generosa también y nos va a dar. No, eso no es así, hermano. Dele a las más necesitadas. Y si usted quiere, dele al que le quiere quedar bien. Pero aquí es aunque no se lo agradezca, hay que llevárselo a los necesitados. Al que tiene bastante, ¿para qué, hermano? Ahí lo va a poner a un lado. Tiene mejor que usted, mejor de lo que usted dejó, ni se lo va a agradecer. Yo ya se lo conté. El día 25 que llegaba yo a veces 26 a trabajar de diciembre, mi patrón era un judío y me decía, mira, limpiame la oficina, llévate todos esos regalos. Me dice, no quiero ver nada de eso. No, pero mira que hay no, yo tengo todo eso, tengo mejor que eso. Llévatelo, llévatelo. ¿Quién salía ganando? Era yo. Pero aquellos dejaban ahí no sé cuántas horas y ni leía las tarjetas ni nada. Yo digo, si supieran estos, lo que hace el rico, con lo que a ellos les cuesta, dejaron, saber ni cuánta plata de un día, por ir a quedar bien, sembrando donde no tienen que sembrar. Es que ese es el problema cuando uno no sabe sembrar donde se debe sembrar. La Biblia nos dice dónde sembrar, hermano. Ha sembrado. Por eso es que ahora que conoces la verdad, no sabes dónde sembrar. Porque como has sembrado mal y te han pagado mal, entonces ahora dicen, no, todos hijos o todos entenados, ¿va? Algún cuate no entendió centenados, decir, no, eso no existe, entenados. Va, fíjense, entonces lo que Dios quiere es que se nos quite esa mentalidad. Es que yo, hermano, viera que así, pero hace 1800, no sé cuántos años. No, Dios quiere hoy, 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 o el que cuente es hoy, mañana no sabe si va a vivir. Ya mañana ya no puede hacer nada, si se muere. Hoy es hoy, hoy. Si le dice hoy, hoy es la obediencia. ¿No se lo dijeron a Saúl, pues? ¿No es mejor la obediencia que
que todos tus sacrificios, si hubieras obedecido a Dios, hoy, le dijo, hoy, este día, él te iba a firmar en el trono. Ese día, porque era un día. Buscámelo vos, Josecito. Ese día le cambió la vida. En pocas horas murió. Lo condenaron. Le cambió la vida, pero ese día era. Qué interesante, hermano. Porque no es, son oportunidades que Dios le da a uno de obedecer. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dice. Como en Meriba, dice. Le recuerda un lugar donde Meriba creo que fue donde tuvieron problemas con el agua. Hermano, se pusieron horribles. Y si no me perdona, después le digo yo si esa iba. Pero dice, había entonces de Job una discípula llamada Tabita, que traducido en griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad. Obras buenas y de caridad, que hacía continuamente. ¿Eh? Pero primero era una discípula. Sucedió que de aquellos días se enfermó. Oh, mire, lo que dice la Biblia, ¿va? Aquel hombre que le dijo que sea prosperado en todo y que tenga buena salud. Y sucedió que aquellos días se enfermó y murió. Y lavando su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos al oír que Pedro estaba ahí, lo enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrándole todas las túnicas y ropas de Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Ah, qué lindo. No me acordaba de este versículo. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló. Y mire Pedro. Y oró volviéndose al cadáver y dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y le dio la mano. Eso de darle la mano y la levantó, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto es importante. No llamó a todos los que estaban ahí mostrando los embelequeros o los que estaban dando testimonio ahí, como usted quiera, sino que él ahora dijo, los primeros que la van a ver son los santos y las viudas. Era una enseñanza, hermano. Les presentó viva. Y esto se supo en todo Job y muchos creyeron en el Señor. Ah, pero se quedó muchos días con un tal Simón, su curtidor. Qué lindo. Wow. Cómo encajan las cosas, ¿va? Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores. Otra vez eso, pastor, sí, hasta que se nos quede. No se le quede, dije, se nos quede. Porque o porque aborrece a uno o amará al otro. O sea, no se puede amar a los dos, ni se puede aborrecer a los dos. A uno se ama y a otro se aborrece. Pero está hablando, dice, pero ¿sabe qué me llama la atención? Que le dice Señor a las dos cosas. 2 señores. El Señor ya tenemos que es el Señor. Es una potestad, es Dios. Y el otro es un Dios también, el dinero. Sí, dos. Nadie puede servir a 2 señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O sea, apegará a uno o despreciará al otro. El resultado puede ser diferente. Que se apega a uno y desprecia al otro. Entonces quiere decir, y aquí estamos hablando de las riquezas. Entonces, o te defines a servir a Dios y hacer como Él dice, o vas a servir a las riquezas y el resultado va a ser aborrecer a Dios. Así de fácil. O sea, uno lo lee bien rápido y lo interpreta, pero dice, viene un aborrecimiento. Y pasa
con a quien no debería de pasar, hermano. Porque mire, yo sabe que ahorita pido perdón si me equivoco, pero creo que voy a abrir la boca muy rápido. ¿Sabe a quién le pasó esto? A Judas. Tenía 2 señores en su corazón y aborreció a uno. Aborrecer, en algunos significados, es amar menos. Andaba con él, pero ya no lo amaba. Porque en su corazón había otro señor, aunque físicamente estaba con el Señor, en su corazón había otro señor. Entonces quiere decir que el corazón del hombre tiene que tener cuidado porque hay 2 señores que quieren el corazón del hombre. Uno es Dios, que a él le pertenece, pero no lo toma, no lo toma, sino quiere que tú se lo des. Y el otro señor es Mamón, el Dios del dinero. Y el Dios del dinero te va a separar de Dios. Y Dios, la otra potestad, el otro Dios, que es nuestro Padre, al amarlo, te va a separar del amor a las riquezas. Entonces, no es, no, yo no amo. No, no. Tienes que amar a uno, pero amar, pero no como decimos que amamos, hermano. Porque, ¿qué quiso hacer Judas? Delante de la gente, quiso decirle que lo amaba porque lo besó, pero no era porque lo amaba, era una señal que él les dijo. Para unos era amor y para otros era una señal de entrega. Ah, un gesto, la da de la mano o un beso, puede significarse varias cosas. El Señor sabía, los discípulos no sabían. Y durmió y vivió con ellos. No les sirvió de nada los 3 años de ver y administrar. Fue de maldición ver tanto dinero, porque sé que el Señor le dieron mucho dinero. Le dieron mucho dinero. Podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí miramos riquezas. El 31:26 es mamón. Dice riquezas personificada, mamón. Avaricia, trae avaricia. Aquí me llama la atención avaricia, es amor al dinero. Pero entonces aquí hay que definirse. O sea, el dinero te define. ¿A quién vas a amar? No a quién vas a buscar, porque hay gente que busca al Señor porque Él es dadivoso y porque Él da. Está bien, cuando lo conocemos todavía no le amamos. Mientras nos van restaurando, le vamos amando. Pero si no crecemos, fíjese, en el amor, porque el domingo hablamos de eso, se perdió el primer amor. Esa es la cuestión. Dice protos, primero, en su género. Lo perdió la iglesia. Y era necesario eh, recuperarlo. ¿Sabes dónde se utiliza esa misma palabra? Cuando el hijo pródigo regresó a la casa y ya estaba entrando. Y cuando lo vio el padre y lo besó, y dijo, pronto, vengan y hagan esto, porque era de inmediato. Darle vida al medio moribundo, saber cómo llegaría. Una piltrafa humana llegó. Aquel rosado, aquel lleno de vida, su barba bien cortada. Bueno, era el hijo pequeño, tal vez cuando se fue, él no tenía barba, cuando regresó ya venía con barba, no sé cuántos años se fue, pero se fue por largo tiempo. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque dice que se fue muy lejos. Y cuando se fue, va a plata. Y cuando regresó, ya no tenía plata para regresar. Entonces, si, solo por decir algo, si se tardó meses con dinero, se tardó años en regresar. Pues no tenía los medios. Pero él sabía que si no regresaba a la casa se moría. Empezó a entender cuáles eran las verdaderas riquezas. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo?
el que despilfarró la herencia del padre, porque a nosotros da una herencia, hermano. ¿Sabe qué hizo eso? Pues el hermano dijo que se fue a gastar con las mujeres, los bares, entonces, ahí dice, no supo valorizar lo que Dios, lo que Dios nos da, tenemos que cuidarlo, porque es para Él. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Porque hermano, él llevaba buenas vestimentas, llevaba anillos, iba lujoso, iba todo, pero como en esa hambre, pues esta es una de las hambres finales, creo que es la penúltima, el hambre lo hizo regresar. Por eso regresó a la casa, si no, no regresa. Pero ¿sabe de qué se recordó? De la calidad de pan que había en la casa. Habían dos clases de pan en la casa, la de los hijos y de los sirvientes. Porque él dijo, aunque sea el pan de los sirvientes, ese es mejor que nada. Pero eso, hermano, porque no supo invertir, no supo administrar lo que Dios le dio. A nosotros nos dio Dios nos todo. Lo que pasa es que no lo hemos podido manifestar, no lo hemos podido desarrollar, hermano. Pues Dios no solo nos dio salvación, nos arrastró de las tinieblas a la luz, nos abrió la mente, nos resucitó, nos metió, nos vio que miramos el reino, entramos al reino y ahora vamos a heredar en el reino. En ese proceso estamos. Esto me llamó la atención como lo estoy viendo ahorita. Esos dos reyes, estos dos señores, estos dos señores. Déjenme ver algo, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Señores, Curios, creo que es. Sí, Curios. Dice, amo, soberano, que gobierna toda la creación. Entonces, si Mamón es el Dios de nosotros, Él gobierna. El Dios del dinero. Dice, alguien que tiene y controla la tierra, propiedades tales como esclavos. Alguien que ejerce autoridad sobre. Tenemos esto de servir. Servir como esclavo. Ser esclavo. Si es que nosotros tenemos que ser esclavos de Cristo. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Mamón. Y el esclavo no tiene, no puede ni vetar, ni puede hablar, no puede hacer nada, lo que le diga. Bueno, continuemos, ya nos queda poquito. Vamos a unos minutos. La prosperidad nace, fíjese, la prosperidad nace al dar. Dando es como recibimos. Génesis 1:11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den, fíjese, capítulo 1, ya está el plan de Dios. Dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. En el 12, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto según su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Hermano, esa es una supervisión de Dios cuando nosotros invertimos la semilla. Él mira.
Mire, yo he oído a algunos hermanos muy precipitadamente, ¿verdad? Que dice que Dios no se fija en lo que uno da. Ahorita sí ya voy hablando no al prójimo ni sino a Dios. No, Dios, no sé por qué lo dirán. No, si lo dicen por ellos mismos, ¿va? Para justificarse, para sentirse menos pesados, ¿va? O menos acusados. Pero la Biblia no dice eso. Él sí se fija. Mire, en una angustia de esas tremendas, le cuento yo, en uno de esos retiros que hace el hermano Mario en noviembre, creo, llegó el apóstol a predicar, fuimos nosotros, no me acuerdo si fui con el pastor Marito, y ahí estábamos sentados, y yo bien contento, hermano, deleitándome en la palabra, ¿va? Cuando de repente tembló mi celular, y me dice, te toca las ofrendas, faltaban 4 o 5 minutos, hermano, y me lo volteo a ver y solo se sonríe. Y ahí no estaba enseñando el apóstol, no me acuerdo quién estaba enseñando. No sé si el hermano Germán. Y se me voltean a ver los dos porque le dijo, le voy a decir al Carlitos. Digo yo, pues va, le voy a decir al Carlitos que enseñe las ofrendas. Y los dos me vieron. Qué cara. Y Dios mío, dije, ¿y ahora? Y fíjese que no hallaba ni qué decir. Pero fíjese que al nomás llegar, le voy a contar, le di mis diezmos al apóstol. Así con todo mi corazón, como lo hago siempre, ¿va? Mi cobertura, pues, mi padre espiritual, ¿va? Y, y eso me dio solvencia. No tenía ni idea de lo que podía decir, porque a todos lo han dicho, hermano. Y entonces el Señor me dijo a mí, los tres miran el dinero. Solo eso me dijo. Y hermano, y de ahí saqué yo. Y entonces el Padre mira, porque el Señor miró la ofrenda de Caín y Abel y vio la actitud, vio lo que puso y con qué corazón lo hizo. El Señor también vio a la viuda, que era pobre, se recuerda, que dio lo que tenía. ¿Va? Y el Espíritu Santo, o sea, el Padre vio la ofrenda, ¿va? El Hijo vio a la viuda. Hay más, va, pero solo puse uno de cada uno. Y el Espíritu Santo vio a Ananías y Zafira. Entonces, sí, mira, hermano, ¿por qué si a veces uno le da vergüenza que un hermano mire eh, lo que uno da? Y a veces no le da pena darle a Dios lo que, sabiendo que le dio mucho. No le da pena, así como que, no, él le aguanta. Pero Dios no tiene un concepto del Señor. Es que ahí hay un tema bien tremendo. La pregunta es, ¿Jesucristo es Señor? Bueno, él dijo que era Señor y Maestro, pero ¿quién es para uno? Para uno que es Señor o es Maestro. Para darle tiene que ser Señor. Y para enseñarme tiene que ser Maestro. No hay otro mejor Maestro. Yo, el Maestro y Señor. Todos le decían Señor, pero el que sustraía de la bolsa decía Maestro. Ah, ahí está la clave. Cuando Dios llega a ser nuestro Señor, no nos duele darle. Y tampoco nos vamos a quedar pobres por darle. Horizontal y vertical. Horizontales a nuestros parientes, a la gente necesitada. ¿Y cómo va a creer que le voy a dar? Yo no le estoy diciendo que deje, solo estoy platicando. Ese es su problema. También es mi problema cómo hacerlo. Pero si le creo, me alcanza para eso y para esto. Esto y esto. Si es Señor. Y dijo algo más. Me decís Señor, creo que dice así, y no me obedecéis. Hay que buscar las veces que Él dice que es Señor, qué estaba pasando. Y el que llega a la estatura de tener a Cristo como Señor, todo lo puede hacer, todo lo puede en Cristo ahí se cumple ese versículo. Porque Él es Señor de nosotros. Es Cristo, es Jesús. Pero cuando es Señor, oh, uno si quiere ser grande, ¿va? Y está bueno.
Pero yo creo que debemos de tener al más grande en su nivel, ¿va? Señor, Señor, pero así, Señor, en el concepto de Señor. Todo para Él. Mi corazón, mi vida, mis fuerzas, todo para Él. No me reservo nada. Yo digo que el que deben de haber, y termino, creo que los niveles de señorío los logro ver yo en el discipulado o en los apóstoles del Señor. Tal vez voy a ser muy atrevido lo que voy a decir, pero el señorío le da a uno amor, el señorío le da a uno valentía. ¿Sabe qué era ese? El más joven, Juan. Yo leí hace poco un libro en inglés, no sé si será sí o no, pero me suena que sí. Cuando fue llamado Juan, tenía 17 años. Ahora que 18. No creo que Pedro, Pedro va el doble de eso, digo yo. Porque cuando corrieron, llegó primero Juan, ¿va? Y Pedro llegó después. Le duplicaba la edad. Pero se manifestó el Señor de los 12 en niveles. Y se manifestó en valentía y en amor. Porque, hermano, el único hombre que quedó ahí fue él. Y mire el señorío a dónde lo catapultó. A escribir Apocalipsis. Primera, segunda y tercera de Juan. Escribió Juan de, de- de los evangelios. Qué lindo, hermano. Yo, yo- yo quiero eso. Usted también, plano. Si nosotros tenemos que tirar a lo más grande. Démosle gracias a Dios. Padre bendito. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu buen consejo, Señor. Bendícenos, Señor, y haznos entender que lo que tenemos que alcanzar en la tierra, Señor, es el señorío, de ser discípulos y alcanzar el señorío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito. Muchas gracias te damos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por todas las cosas buenas, por nuestra familia, por todo, Señor. Todo lo que nos rodea son bendiciones, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Dales un sueño reparador y que el día de mañana sea un día nuevo, bueno y bendecido. Guarda, guarda nuestra vida mientras dormimos, Señor. Guarda la nación donde vivimos, Señor. Creo que es la que menos quieren en el mundo ahora, Señor. Pero tú nos amas, Señor, y tú nos guardas, Padre. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Feliz noche, amados hermanos, que descansen. Y nos vemos mañana en el discipulado presencial. Amén.